Imagina la escena, amigo. Es domingo. El olor a romero y a carne asada llena la casa. Hay un ruido familiar de cubiertos chocando contra los platos, de risas forzadas, de fútbol gritando en la televisión del salón, de los niños corriendo entre las piernas de los adultos. Es el sonido de la familia perfecta . Pero en toda familia perfecta, hay una grieta. Y en la nuestra, la grieta tenía un nombre. Y un lugar. Él se sentaba siempre en el mismo sitio. No era un lugar elegido, te lo aseguro. Era el sitio que le quedaba. El último. Al final de la mesa larga de madera, justo al lado de la puerta que va a la cocina. Casi en un rincón. Como si, inconscientemente, lo hubiéramos arrinconado allí para que estorbara menos. Era el hermano menor de mi padre. Mi tío Javier. Y verlo llegar, era como si una nube gris y silenciosa entrara por la puerta. No era que fuera triste. No. Era, diferente . Mientras todos hablábamos a gritos de fútbol, de política, de los chismes del trabajo, él llegaba con una sonrisa tímida, un abrazo incómodo y silencio. Siempre cargado de silencio. ¿Y tú, Javier? Preguntaba a veces mi abuela, con una vocecita débil, intentando incluirlo. ¿Cómo te va en ese emprendimiento? Era la pregunta que todos temíamos. Porque entonces él se aclaraba la garganta, sus ojos se iluminaban por un segundo, y empezaba a hablar. Pero no hablaba de cosas normales . No hablaba de un sueldo fijo, de un ascenso, de comprar un coche. Hablaba de ideas . Ideas que sonaban a sueños rotos. A proyectos imposibles. Es una plataforma digital para conectar productores locales de miel ecológica con consumidores finales mediante blockchain, decía, o estoy desarrollando una app que usa inteligencia artificial para optimizar el consumo de agua en comunidades rurales. Palabras raras. Conceptos que sonaban a humo. A excusa. Y alrededor de la mesa, se producía el mismo ritual. Mi padre miraba al techo, exasperado. Mi tía Carmen mordisqueaba el pan con una mueca de fastidio. Los primos adolescentes ni siquiera disimulaban, se reían entre ellos y le mandaban memes por el móvil. Javier, por favor, cortaba mi padre, con un suspiro que sonaba a martillazo. Deja ya de inventar. Busca un trabajo de verdad . Algo estable. Algo que podamos entender. Y entonces, la palabra. La palabra que flotaba en el aire, pesada y venenosa, aunque casi nunca se dijera en voz alta. Se decía con miradas. Con suspiros. Con el simple acto de cambiar de conversación bruscamente. Inútil . Esa era la sombra en nuestra mesa. La sombra de un hombre al que etiquetamos, sin piedad, como un soñador fracasado. Un peso muerto. El rarito de la familia que no sabía ponerse serio. Y él se encogía. Literalmente. Parecía hacerse más pequeño en su silla. La luz se apagaba en sus ojos y una sonrisa resignada, amarga, se le dibujaba en los labios. Asentía, miraba su plato, y se sumía en un silencio del que no saldría en el resto de la comida. Era la sombra que todos veíamos pero de la que nadie hablaba. El elefante en la habitación que, domingo tras domingo, se sentaba a comer con nosotros. Y nosotros, en nuestra ceguera, le pasábamos la sal y le dábamos la espalda. El silencio que seguía a sus palabras era, quizás, más doloroso que las burlas abiertas. Era un muro. Un muro de incomprensión deliberada, de desinterés cómodo. Se podía tocar. Era tan denso que casi dificultaba respirar. Recuerdo el sonido de los cubiertos de pronto demasiado fuerte, el clic de un teléfono desbloqueándose para huir de la incomodidad, el crujido de la silla de alguien que cambiaba de postura para volverle la espalda, literalmente. Él se quedaba ahí, aislado en su rincón, con el tenedor suspendido a medio camino o jugando con un trozo de pan, desmenuzándolo en migas finas sobre el mantel. Su mirada se perdía, no en el vacío, sino en un horizonte que solo él podía ver. Un horizonte de algoritmos, de líneas de código, de modelos de negocio que se negaban a encajar en las conversaciones sobre hipotecas y facturas de la luz.
A veces, en un acto de valentía que me avergüenza no haber reconocido entonces, intentaba tender un puente. Un puente frágil sobre el abismo que nosotros habíamos cavado. Este vino está excelente, hermano, decía, dirigiéndose a mi padre con una sonrisa tímida. ¿Es de la bodega de la que hablaste? Mi padre, sin mirarle a los ojos, gruñía un sí seco y acto seguido alzaba la voz para preguntarle algo a mi tío sobre la liga de fútbol, desviando la conversación con la sutileza de un tanque. El mensaje era claro. Tu opinión sobre el vino no importa. Tú no importas en esta conversación. O mi tía Carmen, la reina del veneno envuelto en seda, añadía con una dulzura de sacarina. Sí, Javier, disfrútalo. Para los que no tienen que pensar en la cuota del colegio de los niños, un buen vino es un lujo que se pueden permitir. ¡Qué suerte tienes! Eran puñaladas. Precisas, calculadas, diseñadas para recordarle su lugar. El del raro, el del inútil, el que no contribuía, el que no encajaba en el modelo de éxito que nosotros habíamos tallado en piedra. Él se encogía físicamente, sus hombros se curvaban hacia adelante como si intentara proteger el corazón del frío de nuestra indiferencia. Una sonrisa tensa, un leve asentimiento, y luego la retirada. Siempre la retirada hacia su silencio. Nos habíamos acostumbrado tanto a su papel en la función que ni siquiera nos dábamos cuenta de nuestra crueldad. Era el deporte familiar dominical. El de menospreciar a Javier. Era la anécdota para el lunes en el trabajo. Ayer mi cuñado el iluminado soltó otra de sus ideas descabelladas. Nos reíamos, nos quejábamos, consolidábamos nuestro propio sentido de superioridad a costa de su supuesta incompetencia. Sus manos sobre la mesa callaban historias que no supimos leer. Eran manos de dedos largos, inquietas, que a veces trazaban formas invisibles en el aire mientras pensaba, o se quedaban quietas, con una paciencia que yo confundí con resignación. Ahora sé que era la calma del que está esperando. Cultivando. Creciendo en la oscuridad mientras los demás miran hacia otra parte. El menosprecio era la sal de nuestra mesa familiar. Le daba sabor a nuestras reuniones, un sabor amargo que nosotros, en nuestra ceguera, confundíamos con normalidad. Él era el espejo donde reflejábamos nuestras propias frustraciones y nuestros miedos. Él se atrevía a soñar, y nosotros, encadenados a nuestras hipotecas y rutinas, le señalábamos con el dedo para no tener que enfrentar la gris realidad de nuestras propias vidas sin sueños. Su silencio no era vacío. Estaba lleno de cosas que quería decir y que nosotros nos negábamos a oír. Lleno de un trabajo callado, de noches en vela, de fracasos que no compartió con nosotros porque sabía que solo servirían como más leña para nuestra hoguera de desprecio. Era un silencio elocuente, gritando a todo pulmón una verdad que éramos sordos para escuchar. Que estábamos juzgando un libro por su portada, sin molestarnos siquiera en leer la primera página. Y él, en su rincón, seguía desmenuzando su pan en silencio, aguantando estoicamente el peso de nuestra incomprensión, esperando el momento en que su trabajo, su verdadero trabajo, hablará por él. Porque a veces, el silencio no es rendición. Es la calma antes de la revelación. Si la mesa familiar era el escenario de su humillación pública, su habitación era su santuario privado. El único lugar donde podía ser él mismo, lejos de nuestras miradas cargadas de lástima y desdén. Era la habitación más pequeña de la casa de mi abuela, la que daba al patio interior. No tenía vistas bonitas, solo una ventana que encaraba a la pared de ladrillo del vecino. Pero para él, era su cuartel general, su búnker. Recuerdo que de niño, a veces me colaba allí, curioseando. La habitación siempre olía a lo mismo, a café cargado, a papel viejo y a ese olor metálico y caliente que desprenden los ordenadores cuando llevan demasiado tiempo encendidos. Era un olor a concentración, a esfuerzo callado. La mesa, una tabla de madera apoyada en dos caballetes, estaba siempre sepultada bajo un caos ordenado que para nosotros era sinónimo de desastre. Torres de libros sobre programación, economía y diseños de interfaces se alzaban como rascacielos a punto de derrumbarse. Cables serpenteaban por el suelo, formando una maraña de venas digitales que conectaban pantallas, teclados y cacharros con luces parpadeantes cuyo propósito yo no alcanzaba a entender. En una pared, clavado con chinchetas,
Había un mapa mental tan vasto y complejo que parecía el plan de un loco genial. Estaba lleno de post-its de colores, flechas dibujadas con rotulador que conectaban ideas, frases subrayadas con furia. Blockchain, Scalability, User Experience, Sustainable Model. Para mí, en aquel entonces, eran solo palabras raras. Garabatos de un hombre que no quería enfrentarse al mundo real. A veces, pasaba por delante de su puerta, entreabierta, y le veía allí. Inmerso en la luz azulada de las pantallas, su rostro iluminado por el resplandor de líneas de código que se sucedían como un río interminable. Sus dedos volaban sobre el teclado con una rapidez hipnótica. No tecleaba, componía una sinfonía silenciosa. Y en sus ojos, había una intensidad, una focura que nunca veíamos en la mesa familiar. Allí, no era el inútil, el fracasado. Era un general al mando de un ejército invisible. Una vez, muy pequeño, me atreví a preguntarle: «Tío Javier, ¿qué haces?». Él se giró, sobresaltado, como si volviera de un viaje muy lejano. Sus ojos tardaron un segundo en enfocarme. «Estoy construyendo un puente, niño», me dijo, con una sonrisa cansada pero genuina. «¿Un puente de verdad? ¿De cemento? No. Un puente de ideas. Para que la gente se conecte de otra manera». No lo entendí. Me pareció una tontería. Un puente de ideas. Sonaba a excusa, a otra de sus fantasías. Prefería los puentes de mi kit de Lego. Ahora, al recordarlo, se me encoge el corazón. En esa habitación olvidada, entre cables y papeles, no se refugiaba un fracasado. Se refugiaba un visionario. Esa habitación no olía a derrota. Olía a futuro. A un futuro que nosotros éramos demasiado ciegos para oler, demasiado sordos para escuchar en el ritmo frenético de su teclado. Era su laboratorio, su taller secreto. Y nosotros, desde fuera, solo veíamos el desorden. La puerta cerrada. La luz bajo la rendija, hasta altas horas de la madrugada. Lo interpretábamos como vagancia, como evasión. Podría estar buscando un trabajo de verdad en vez de perder el tiempo con esas tonterías, decían. No éramos capaces de ver la disciplina férrea que requería aquello. La paciencia infinita para resolver problemas que no tenían manual de instrucciones. El valor para persistir en algo cuando todo el mundo, incluida su propia familia, le decía una y otra vez que abandonara, que era inútil. Esa habitación era la prueba de su resiliencia. El lugar donde guardaba sus sueños a salvo de nuestro veneno. Donde convertía nuestro desprecio en combustible. Donde cada no que le decíamos se transformaba en un sí que él se decía a sí mismo, tecleando en la oscuridad, construyendo, ladrillo a ladrillo, puente a puente, el éxito que un día nos dejaría a todos boquiabiertos. Esa habitación, que para nosotros era el símbolo de su fracaso, era en realidad el vientre donde gestaba su revolución silenciosa. Y nosotros, absortos en nuestra mediocridad, ni siquiera nos dimos cuenta. El domingo empezó como cualquier otro. El mismo olor a romero y a carne asada, el mismo bullicio, la misma mesa puesta con la vajilla de los domingos. Pero en el aire flotaba una tensión diferente, una electricidad silenciosa que no supe identificar entonces. Ahora la reconozco. Era el sonido de una cuerda a punto de romperse. Él llegó más tarde de lo habitual. Parecía cansado, con ojeras marcadas bajo los ojos, pero en su mirada había un destello nuevo, una determinación feroz que le hacía parecer más alto, más sólido. Llevaba la misma chaqueta desteñida de siempre, pero en lugar de arrastrar los pies, caminaba con una firmeza que nos resultó desconcertante. La comida transcurrió con la misma dinámica de siempre. Las críticas veladas, las preguntas condescendientes sobre cuándo se pondría serio, las risitas ahogadas de mis primos. Él, por su parte, estaba extrañamente callado. No intentó defender sus ideas. No sonrió con resignación. Solo comió en silencio, asintiendo levemente cuando alguien le dirigía la palabra, pero su mente estaba en otra parte. Muy lejos. La gota que colmó el vaso vino de mi padre. Estábamos en el postre, un flan de vainilla que mi abuela había hecho con todo su cariño. «Oye, Javier»,
dijo mi padre con ese tono burlón que usaba con él. He hablado con el jefe de almacén de la fábrica. Dice que podrían tomarte como peón. Temporal, claro. Pero es asterisco algo asterisco. Algo asterisco estable asterisco. Algo asterisco de verdad asterisco. Y entonces añadió, con una risotada que pretendía ser camaraderie pero que sonó a puñalada. Al menos dejarás de perder el tiempo con tantas tonterías y ganarás un sueldo asterisco decente asterisco. El silencio fue instantáneo. Brutal. Ni siquiera el fútbol en la televisión logró llenar el vacío que esas palabras crearon. Todos miramos a Javier. Esperábamos la reacción de siempre. El encogimiento de hombros, la mirada al plato, la retirada. Pero no. Él alzó la cabeza muy slowly. Su mirada, lenta y deliberadamente, recorrió cada uno de nuestros rostros alrededor de la mesa. No había ira en sus ojos. No había tristeza. Había algo mucho más poderoso. Una decepción absoluta, serena y gélida. Era la mirada de un juez que, tras años de recoger evidencias, por fin emite su veredicto. Dejó la cuchara sobre el plato con un asterisco clic asterisco preciso que sonó como un disparo en el salón. No, gracias, dijo. Su voz no tembló. No fue alta. Fue clara, tranquila, y cortante como el cristal. No voy a perder el tiempo en un almacén. Mi padre se quedó boquiabierto. La sonrisa se le congeló en los labios. ¿Y qué vas a hacer? ¿Seguir jugando con tus ordenadores como un niño? Espetó, recuperando la compostura con sarcasmo. Javier se levantó. No se levantó con rabia. Se levantó con una dignidad que le hizo parecer, de repente, el hombre más grande de la habitación. Voy a seguir, dijo, pausando cada palabra, construyendo mi puente. El puente que vosotros no sois capaces de ver. Y les deseo mucha suerte con sus vidas asterisco estables asterisco. Con sus sueldos asterisco decentes asterisco. Espero que les hagan muy felices. Nadie supo qué decir. Ni siquiera mi tía Carmen tuvo una réplica preparada. Él miró a mi abuela, que tenía los ojos llenos de lágrimas, y le sonrió con una ternura que nos excluía a todos los demás. Gracias por el flan, mamá. Estaba delicioso, como siempre. Y entonces, sin prisas, recogió su chaqueta del respaldo de la silla. No dio portazos. No dijo otra palabra. Simplemente se giró y salió por la puerta principal. El sonido de la puerta cerrándose fue suave, casi un susurro. Pero en el silencio absoluto que había dejado atrás, resonó como el estallido de una bomba. Fue un adiós silencioso. No se fue con rabia. Se fue con la paz del que ha intentado todo lo posible, y al no ser visto, decide seguir su camino solo. Sabía algo que nosotros ignorábamos. Sabía que su barco, por fin, estaba a punto de zarpar. Y esa noche, en nuestra mesa llena de restos de comida y de prejuicios, nos dejó varados en el muelle. Los domingos siguientes a su partida fueron extraños. Al principio, hubo casi una sensación de alivio. La tensión habitual había desaparecido. Ya no había que caminar sobre Excels, preocupados por qué idea loca soltaría Javier y cómo reaccionaríamos. El aire parecía más ligero, más fácil de respirar. La conversación fluía sobre temas banales, seguros, el fútbol, el tiempo, los precios del mercado. Pero ese alivio fue efímero. Duró muy poco. Pronto, ese vacío en la mesa, ese espacio junto a la puerta de la cocina que ahora estaba ocupado por un jarrón demasiado grande que mi madre había puesto allí para disimular, comenzó a hacerse notar. Y no era un silencio cualquiera. Era un silencio elocuente, pesado, que gritaba su ausencia. La mesa parecía desequilibrada, como si se hubiera inclinado del lado donde él ya no estaba. Las risas sonaban un poco forzadas, huecas. Las críticas y quejas que antes se dirigían a él, ahora, al no tener un blanco claro, comenzaron a volverse unas contra otras. Discutíamos por tonterías. Por quién había traído el postre, por la temperatura a la que estaba el vino, por el volumen de la televisión. Sin su presencia para absorber nuestra negatividad, nos envenenábamos a nosotros mismos. ¿Y Javier?, preguntó mi abuela el tercer domingo,
su voz un hilo débil cargado de esperanza. ¿Alguien ha sabido algo de él? Un silencio incómodo nos cubrió como un manto. Seguramente estará en su mundo, mamá, dijo mi padre, con un tono que pretendía ser despreocupado pero que sonó a amargo. Jugando a sus cosas. Ya aparecerá cuando se le acabe el dinero. Asentimos, incómodos. Era la narrativa que nos habíamos creado para calmarnos. Estará bien. Es su etapa. Ya se le pasará. Cualquier cosa para no enfrentar la incómoda posibilidad de que, quizás, le habíamos hecho daño. De que, quizás, nos habíamos equivocado. Pero la pregunta de mi abuela se repitió, domingo tras domingo, como un recordatorio punzante. ¿Y Javier? Se convirtió en el mantre de nuestras comidas, la sombra de un remordimiento que comenzaba a crecer. Yo, personalmente, empecé a notar su ausencia de otra manera. A veces, paseando por la casa, me paraba frente a la puerta cerrada de su habitación. Ya no se colaba luz por debajo. Ya no se escuchaba el rum constante del ordenador ni el tecleo frenético. El silencio detrás de esa puerta era absoluto, muerto. Una vez, entré. Mi abuela me había dado permiso para buscar un álbum de fotos viejo. La habitación olía a polvo y a abandono. La mesa estaba vacía, solo quedaban las marcas circulares de los vasos en la madera. Los cables habían desaparecido. El mapa mental de la pared había sido desmontado. Solo quedaban las pequeñas marcas de las chinchetas y el fantasma de las ideas que una vez vivieron allí. Era como entrar en la tumba de alguien. Todo rastro de él, de su esencia, de su lucha callada, había sido borrado. Y de repente, en medio de ese vacío, entendí. Entendí que su tontear era en realidad una pasión feroz. Que su desorden era el caos creativo de alguien que estaba construyendo algo desde cero. Y que le habíamos negado el oxígeno más básico, un poco de fe. Su ausencia se convirtió en un espejo. Y en él, no nos gustaba lo que veíamos. Nos vimos como lo que éramos. Una familia que se alimentaba de la comodidad de lo estable y que temía, y por tanto, menospreciaba, lo diferente, lo arriesgado, lo nuevo. El vacío que dejó no era el espacio de un sillón. Era el agujero que dejaba la falta de valor, de sueños, de autenticidad en nuestra mesa. Él se había llevado consigo todo eso. Y a nosotros nos había dejado con nuestra estabilidad, nuestra decencia, y nuestro silencio incómodo. Un silencio que, domingo a domingo, se volvía más difícil de ignorar. Fueron meses. Meses de domingos grises, de comidas que sabían a poco, de esa pregunta persistente de mi abuela, ¿alguien ha sabido algo de Javier? Que se respondía con un silencio cada vez más cargado de culpa. La habitación vacía era un monumento a nuestra ceguera, y el espacio en la mesa, una acusación muda. Hasta que llegó ese domingo. Todo era igual. El mismo olor a asado, el mismo partido de fútbol en la televisión, las mismas conversaciones forzadas. Habíamos aprendido a vivir alrededor del agujero que él había dejado, a ignorarlo como se ignora un mueble viejo en un rincón. Fue mi primo adolescente, el que siempre estaba con el móvil en la mano, el que rompió el hechizo. Estaba tumbado en el sofá, desplomado, escrolleando sin rumbo en alguna red social mientras el resto veíamos el partido. De repente, se incorporó de un salto. Su postura se tensó tanto que pareció que le hubieran dado una descarga. ¡Ostras!, exclamó, su voz quebrada por la incredulidad. ¿Qué pasa? ¿Gol?, preguntó mi padre, sin apartar los ojos de la pantalla. No, es que... Mi primo tartamudeaba, mirando fijamente la pantalla de su teléfono como si hubiera visto un fantasma. Su cara había palidecido. Es el tío Javier. La palabra tío y Javier en la misma frase ya eran raras. Que vinieran de boca de mi primo, que siempre le había ignorado o ridiculizado, fue aún más chocante. ¿Qué dices?, preguntó mi tía Carmen, con fastidio. ¿Le has visto por ahí? ¿Pidiendo dinero en el metro? El chiste cayó en el vacío. Nadie se rió. Mi primo no respondió. En lugar de eso, con dedos temblorosos, buscó el mando de la televisión y cambió bruscamente de canal.
saliendo del partido en el momento más emocionante. «Oye, ¿qué haces?», protestó mi padre, furioso. «Callad, callad todos y mirad», gritó mi primo, con una urgencia en la voz que nos paralizó a todos. Nunca le habíamos oído hablar así. Apuntó el mando hacia la tele grande del salón. En la pantalla, un presentador serio hablaba sobre economía e innovación. Un gráfico de una empresa con una línea de crecimiento vertical aparecía detrás de él. Y es así como Connectia, la startup que está revolucionando el sector logístico con su inteligencia artificial predictiva, ha cerrado una ronda de financiación de 15 millones de euros, valorando la compañía en una cifra astronómica. Todo un fenómeno surgido de la nada. Y aquí tenemos a su fundador y CEO, Javier Morales, para que nos hable de este éxito meteórico. Morales. Nuestro apellido. El mundo se detuvo. El aire se espesó hasta hacerse irrespirable. El plato de aceitunas que mi tía estaba pasando se cayó al suelo, rodando por el suelo de madera como si fuera el sonido de nuestras certezas desmoronándose. Y entonces, la cámara hizo un plano cercano. Un plano que llenó toda nuestra pantalla del salón, toda nuestra visión, todo nuestro universo. Era el Pero no nuestro él. No era el Javier de la chaqueta desteñida, de la mirada cansada, de la postura encorvada. Este hombre llevaba un traje oscuro, impecable, que le sentaba como un guante. La camisa blanca era de un algodón tan crujiente que casi podías oírla. Llevaba el pelo cortado con precisión, las canas en las sienes no le hacían parecer viejo, le daban un aire de autoridad, de experiencia. Pero lo que realmente nos dejó sin aliento fueron sus ojos. Esa mirada que siempre habíamos asociado con la desconexión, la distracción, la loca de los ideas, ahora brillaba con una focura, una inteligencia y una confianza tan absolutas que era deslumbrante. Miraba a la cámara con la serenidad de quien está exactamente donde debe estar. El camino no ha sido fácil, decía su voz, firme, clara, proyectándose con una calma que nos heló la sangre. Mucha gente no creyó en la idea. Incluso aquellos más cercanos pensaban que estaba perdiendo el tiempo. Una sonrisa leve, no amarga, sino llena de una profunda seguridad interior, se dibujó en sus labios. Pero cuando crees en algo, cuando sabes que estás construyendo un puente hacia el futuro, aprendes a escuchar tu propia voz por encima del ruido. Construyendo un puente. Las mismas palabras que me había dicho a mí, un niño, en su habitación llena de cables. Nadie en el salón se movió. Nadie respiró. Éramos estatuas de sal, petrificados por la revelación que se desarrollaba ante nuestros ojos, en alta definición, en nuestra propia televisión. El ruido del mundo exterior se desvaneció. Ya no existía el partido de fútbol, ni el olor a asado, ni los demás. Solo existía su imagen en la pantalla, su voz tranquila explicando conceptos que sonaban a ciencia ficción, y el eco ensordecedor de nuestras propias palabras venenosas resonando en nuestros oídos. Inútil. Perdedor. Que se ponga serio. Tonto. Jugando a sus cosas. Cada insulto, cada mirada de desprecio, cada suspiro de exasperación nos regresaba ahora multiplicado por 1000, golpeándonos en el pecho con la fuerza de un martillo. El eco de nuestro menosprecio había encontrado, por fin, su respuesta. Y era ensordecedor. La imagen en la pantalla era a la vez la persona más familiar del mundo y un perfecto extraño. Era una paradoja que nos dejó paralizados, con el tenedor a medio camino de la boca, la respiración cortada. Era su nariz. Sí. La misma de siempre. La barbilla, también. El marco era el de nuestro Javier, el del rincón de la mesa, el de las manos siempre un poco inquietas. Pero todo lo demás estaba irreconociblemente transformado. Los ojos. Dios, los ojos. Esos ojos que siempre habíamos visto vidriosos, perdidos en el vacío o bajos para evitar nuestras miradas, ahora miraban fijamente a la cámara del entrevistador con una intensidad casi desafiante. No parpadeaban.
Brillaban con una inteligencia fría y calculadora, con una certeza absoluta que nos traspasó como un láser. Donde antes veíamos desconexión, ahora veíamos una concentración feroz. Donde veíamos distracción, ahora veíamos estrategia. Asterisco asterisco la postura. Asterisco asterisco ya no estaba encorvado, como cargando el peso de nuestra decepción sobre los hombros. Estaba erguido, la espalda recta, los hombros hacia atrás. Ocupaba el espacio en el sofá del plató no como un invitado, sino como un dueño. Como alguien que sabía que ese era su territorio. Cada movimiento era deliberado, calmado, lleno de una autoridad que nunca asterisco le habíamos visto. Asterisco la voz. Asterisco esa fue quizás la parte más desconcertante. La voz era la suya, el mismo timbre, pero, distinta. No titubeaba. No buscaba las palabras con inseguridad. Fluía con una claridad y una convicción que hacía que cada sílaba sonara a verdad revelada. Hablaba de algoritmos predictivos, de optimización de recursos, de mercados disruptivos. Palabras que nos sonaban a chino, pero que en su boca parecían la cosa más lógica y poderosa del mundo. Ya no era el hombre al que interrumpíamos. Era el hombre al que el presentador escuchaba con palpable respeto, casi con veneración. El secreto no fue la idea, decía en la pantalla, con una media sonrisa que nos resultaba profundamente ajena. Las ideas son fáciles. El secreto fue la ejecución. La persistencia. La fe en lo que se está construyendo, incluso cuando todo el mundo te dice que estás loco. Asterisco todo el mundo asterisco. La frase cayó en el salón como una bomba. Nos mirábamos los unos a los otros, y en cada rostro veía el mismo pánico, la misma culpabilidad instantánea. Asterisco nosotros asterisco éramos todo el mundo. Nosotros éramos los que le habíamos dicho que estaba loco. Una y otra vez. Domingo tras domingo. El contraste era tan brutal que resultaba doloroso. El Javier que conocíamos, el de la ropa gastada, la sonrisa tímida, las ideas descabelladas, se desvaneció ante nuestros ojos, como un fantasma siendo reemplazado por la sólida, imponente realidad del hombre que tenía frente a nosotros. Era como si hubiéramos estado ciegos. Como si durante años hubiéramos visto un borrador tosco y desdibujado, y de repente, alguien nos mostrara la obra maestra terminada, en todo su esplendor. Y supiéramos, con un dolor desgarrador, que nosotros habíamos sido los que intentamos manchar ese lienzo, los que criticamos cada pincelada, sin ser capaces de ver la imagen final que se estaba creando. Él estaba allí, en televisión nacional, siendo entrevistado como un triunfador, un visionario, un empresario de éxito. Y nosotros estábamos aquí, en nuestro salón, con los restos del asado enfriándose en los platos, habiendo pasado meses llamándole inútil a sus espaldas, riéndonos de él. El rostro era familiar. El hombre era un completo desconocido. Y ese desconocido nos estaba juzgando con cada palabra serena, con cada mirada segura, sin necesidad de decir nuestro nombre. Nos estaba dando la lección más humillante de nuestras vidas sin alzar la voz. Solo existiendo. Triunfando. Y en ese contraste, entre el hombre que creíamos conocer y el hombre que el mundo ahora veía, entendimos la magnitud de nuestro error. No habíamos subestimado a un hombre. Habíamos sido completamente ciegos ante él. En el silencio glacial del salón, cada palabra que salía de la televisión era un latigazo. Pero más fuerte que su voz era el eco de las asterisco nuestras asterisco. De repente, cada comentario, cada burla, cada suspiro de desprecio que habíamos pronunciado durante años regresó. No como un recuerdo, sino como una presencia física, tangible, que llenaba la habitación y nos aplastaba con su peso. Fue la fe en lo que se estaba construyendo, incluso cuando todo el mundo te dice que estás loco. Asterisco loco asterisco. Mi padre palideció. Él había usado esa palabra. Estás loco, Javier, pon los pies en la tierra. La había dicho con un tono de superioridad que ahora se revelaba como la mayor de las estupideces. La persistencia es la clave. Creer cuando nadie más cree. Asterisco nadie asterisco. Mi tía Carmen se llevó una mano a la boca. Ella había sido nadie.
La que más había menospreciado sus tonterías, la que había sembrado la duda y la risa en la mesa. Sus labios, siempre tan rápidos para soltar una puya, ahora estaban sellados por el shock. Yo mismo sentí como el rostro se me ardía. Recordé mis propias risas cómplices, los ojos que ponía al cielo cuando él empezaba a hablar de sus proyectos. El rarito de la familia. Ese era el apodo que le había puesto yo en privado con mis primos. Ahora ese apodo me sabía a veneno. Cada una de sus frases de éxito era un espejo que nos devolvía nuestra propia mezquindad. Él no nos estaba acusando. No nos miraba a través de la pantalla. No nos necesitaba para nada. Ese era el golpe más duro. Su triunfo era tan absoluto que ni siquiera tenía que rebajarse a señalarnos. Nuestro fracaso como familia, como apoyo, como seres humanos empáticos, era tan evidente que se sostenía solo. Miré a mi alrededor. Vi las caras de mi familia. Mi padre, con la mirada fija en la pantalla pero viendo algo muy distinto, viendo cada vez que le había negado su fe. Mi madre, con los ojos vidriosos, recordando quizás las veces que le había dicho déjale, es así en lugar de defenderle. Mi tía Carmen, pálida, hundida en el sofá como si quisiera desaparecer dentro de él. Éramos un cuadro de la derrota. La derrota de la estrechez de miras, del miedo a lo diferente, de la comodidad de la mediocridad. Y entonces, como si la tortura no fuera suficiente, el entrevistador hizo la pregunta que nos partió en dos. Javier, en el camino, habrá habido momentos duros, de duda. ¿Qué le decía a sí mismo en esos momentos para seguir adelante? Él hizo una pausa dramática que duró una eternidad. Miró directamente a la cámara. Y por un segundo, solo un segundo su mirada de acero pareció ablandarse. Como si estuviera viendo a través de la pantalla, a través del tiempo y el espacio, y nos estuviera viendo nosotros a nuestra mesa, a nuestro rincón. Me decía, respondió, con una voz que por primera vez sonó menos de CEO y más del Javier que creíamos conocer, que el valor de una persona no lo decían los demás. Que lo decía su capacidad de levantarse una vez más de las que te derrumban. Y que a veces, otra pausa, otra puñalada. El silencio de los que se supone que te quieren es el combustible más potente para demostrarles lo equivocados que estaban. Combustible Nos había usado como combustible. Nuestra falta de fe, nuestras burlas, nuestra etiqueta de inútil, todo eso lo había metido en un horno interno y lo había transformado en la energía feroz que necesitaba para triunfar. La palabra inútil, nuestra palabra, la que le habíamos colgado como una losa, se volvió de repente tan pesada que casi podía verse, flotando en el centro del salón, grotesca y absurdamente equivocada. No era él quien había sido inútil. Habíamos sido nosotros. Inútiles para ver. Inútiles para apoyar. Inútiles para amar sin condiciones. El peso de esa palabra nos aplastaba. Y en el silencio que siguió a sus palabras, solo roto por el zumbido de la televisión, supimos que nada volvería a ser igual. Que cada domingo, desde entonces, esa palabra nos miraría desde el plato, nos sabría a ceniza en la comida, y nos recordaría para siempre el daño que puede hacer una etiqueta mal puesta. El entrevistador terminó la conversación con un caluroso apretón de manos en pantalla y un «Felicidades por este éxito tan merecido». La música de cierre del programa comenzó a sonar, alegre y triunfal, un contraste brutal con el funeral de silencio en el que se había convertido nuestro salón. Alguien, no sé quién, apagó la televisión con el mando a distancia. El clic fue como el golpe seco de un juez dando por finalizado un juicio. Pero el veredicto seguía resonando en el aire, tan pesado y tangible como el humo del asado que aún olía a quemado. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. El silencio ya no era incómodo. Era elocuente Era un ser vivo que se había instalado en medio de nosotros, ocupando el espacio que antes llenaban nuestras risas forzadas y nuestras críticas mezquinas. Era un silencio que gritaba. Gritaba nuestra vergüenza. Nuestra miopía. Nuestra arrogante estupidez. Miré a mi alrededor, a las caras de mi familia. Ya no veía a mi padre, el hombre siempre seguro de sí mismo.
Veía a un hombre cuyo mundo se había venido abajo, cuya autoridad se había desmoronado en 60 segundos de entrevista televisiva. Su mirada estaba perdida en la alfombra, como si buscara las palabras que nunca debió decir. Mi tía Carmen no tenía su habitual mueca de suficiencia. Tenía la boca slightly abierta, los ojos vidriosos, y se frotaba las manos como si intentara quitarse una mancha invisible. La reina del sarcasmo se había quedado sin veneno. Hasta mis primos adolescentes, siempre inmunes a todo, estaban callados, mirando sus móviles no para evadirse, sino porque no sabían dónde más mirar. El mundo que conocían, donde los adultos tenían siempre la razón y los raros eran para reírse, se había volteado del revés. El silencio era un espejo gigante y todos nos estábamos viendo reflejados en él. Y la imagen no era bonita. Éramos pequeños. Pequeños y mezquinos. Habíamos estado tan ocupados midiendo el éxito con nuestra regla Tini de sueldos fijos y hipotecas, que nos habíamos perdido la grandeza que estaba creciendo justo delante de nuestras narices. No hacían falta palabras. No hacían falta acusaciones. La verdad era demasiado obvia, demasiado dolorosa para ser dicha en voz alta. Cada uno de nosotros estaba teniendo la misma conversación consigo mismo, en el tribunal interior de su conciencia. Asterisco, ¿cuántas veces le falté al respeto? Asterisco. Asterisco, ¿cuántas oportunidades tuve de preguntarle de verdad en qué trabajaba y me burlé en su lugar? Asterisco. Asterisco, ¿cómo pude ser tan ciego? Asterisco. Asterisco, ¿qué clase de persona soy? Asterisco. El silencio nos estaba juzgando. Y éramos culpables. Todos. Él, desde la pantalla, nos había dado la lección más brutal sin alzar la voz, sin señalar con el dedo. Simplemente mostrándose. Triunfante. Seguro. Exitoso. Había convertido nuestro menosprecio en el motor de su éxito y nuestro apoyo en algo completamente innecesario. Ese silencio era el sonido de un paradigma muriendo. El sonido de quebramos. El sonido de darnos cuenta, demasiado tarde, de que el inútil nunca había sido él. Asterisco, asterisco, nosotros asterisco, asterisco, éramos los inútiles. Inútiles para creer. Inútiles para ver más allá de nuestras narices. Inútiles para reconocer la grandeza cuando la teníamos sentada a la mesa, domingo tras domingo, pidiendo a gritos, en silencio, que lo viéramos. Y lo peor de todo era saber que él lo sabía. Y que, probablemente, había seguido adelante a pesar de nosotros. O quizás, y eso era aún más doloroso, asterisco, asterisco, gracias asterisco, asterisco a nosotros. Porque qué combustible más potente que el desprecio de los que se supone que te deben querer. El silencio duró tanto tiempo que dejó de ser incómodo y se convirtió en nuestra nueva verdad. Una verdad que, desde aquel día, se sentaría a la mesa con nosotros cada domingo. Para siempre. El silencio, finalmente, se rompió. No con una gran declaración o una disculpa dramática. Se rompió con el sonido de la silla de mi abuela al empujarla hacia atrás. Se levantó, con una dignidad que parecía haberse rejuvenecido 10 años, y sin decir una palabra, comenzó a recoger los platos. El ruido de la loza al chocar fue el único sonido permitido en aquel salón convertido en tribunal. Poco a poco, como sonámbulos, los demás a moverse. Ayudamos a limpiar la mesa en un silencio ahora ritual. Un silencio de respeto por la lección recibida. Las risas no volvieron. Las bromas, tampoco. El partido de fútbol quedó olvidado en otro canal. La reunión se disolvió antes de lo habitual. Los abrazos de despedida fueron más largos, más tensos, cargados de todo lo que no nos atrevíamos a decir. Cuídate, hablamos, sonaban ahora a código para lo siento, ¿qué habremos hecho? Esa noche, la herencia que Javier nos dejó no fue un cheque, ni un consejo de inversión, ni un puesto de trabajo en su flamante empresa. La herencia que nos dejó fue asterisco asterisco la duda asterisco asterisco. Una duda sana, corrosiva, transformadora. La duda sobre todo lo que creíamos saber. Sobre las etiquetas que ponemos tan a la ligera. Sobre nuestro concepto de éxito y fracaso. Sobre lo que significa realmente apoyar a alguien. Desde aquel día, la dinámica familiar cambió para siempre.
Las conversaciones ya no giraban en torno a la crítica fácil o el chisme. Se volvieron más cautelosas, más reflexivas. Ahora, cuando alguien habla de un proyecto, por descabellado que suene, hay una pausa. Un momento de silencio respetuoso. Ya nadie se atreve a reír primero. La sombra de Javier y su triunfo se cierne sobre nosotros, un recordatorio constante de que la próxima idea loca podría ser la próxima revolución. Él nunca nos buscó. No nos llamó para fardar de su éxito. No nos envió un mensaje de, ¿lo veis? Su silencio posterior fue su última y más poderosa lección. Había seguido adelante. Su vida, su éxito, su felicidad, ya no nos incluía. Éramos espectadores de su triunfo, no partícipes de él. Y ese era el castigo más justo y más doloroso. A veces, en la mesa, miro su silla vacía. Ya no la veo como un rincón. La veo como un trono vacío. El trono de quien tuvo la valentía de creer en sí mismo cuando nadie más lo hacía. Y entiendo que su verdadera herencia no es la duda que nos sembró, sino la esperanza que nos dejó. La esperanza de que, tal vez, si aprendemos la lección, si dejamos de juzgar y empezamos a escuchar de verdad, podamos merecer algún día volver a tenerle sentado a la mesa. No como el inútil, sino como el hombre que siempre fue. Y que, tal vez, podamos, por fin, verle. Porque al final, la lección más importante no fue sobre el éxito. Fue sobre la humildad. Sobre la terrible y maravillosa humildad de darse cuenta de que nunca se sabe realmente quién tiene el futuro en sus manos. Y de que a veces, la persona a la que llamas inútil en la cena, está demasiado ocupada construyendo el mundo del mañana como para molestarse en responderte. ***fin***.